Exacto. Bien, gloria al Señor, mis hermanos, ¿me escuchan? Sí se escucha, hermano. Muy bien, gloria al Señor. Estamos un poquito retrasados a causa de las tráfico. Estaba pesado viniendo para acá y pues tuvimos algunos contratiempos, pero ya estamos conectados. Bien, hermanos, vamos a orar en esta noche para comenzar con nuestro estudio. Ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso. Damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos poder disponer, Señor, de este momento para crecer en el conocimiento de ti, Señor, en el conocimiento de las doctrinas necesarias, Señor, para la salvación de nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a poder escuchar, entender y aplicar, Señor, estas enseñanzas, de manera que seamos más sabios por ellas. De manera, Señor, que podamos ver a Cristo reflejado en la Escritura y que al ver a Cristo, Señor, podamos alejarnos de nuestros pecados y dedicarnos, Señor, a caminar y a crecer en la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias. Vamos entonces a desplegar nuestra enseñanza para esta noche. Y ustedes me dicen si se mira por ahí. Sí se ve, hermano, sí. A ver. Ok, estamos, ¿verdad? Sí, Excelente. Entonces, hermanos, estamos en la sección de las 7 trompetas y hemos llegado a la penúltima. Bueno, anteriormente vimos el capítulo 10. En esta ocasión continuamos con el capítulo 11 y estamos en la penúltima lección para terminar esta sección de las trompetas y comenzar el siguiente, la siguiente serie de juicios, ¿verdad? Antes de entrar de lleno a lo que es la enseñanza de este capítulo 11, vamos a hacer una breve introducción porque hay mucho simbolismo en esta sección y tenemos que saber cómo debemos abordarlo para poder darle una interpretación correcta de lo que el texto nos está diciendo. Entonces, antes de empezar, vamos a leer lo que es la sección del capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 13. Y comenzamos con Pamela ahí leyendo del 1 al 7. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bien. Emily. Sus, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros.
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se retumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Entonces, toda esta sección tiene que ver con lo que generalmente conocemos como los dos testigos, ¿verdad? Nuevamente, hay mucho simbolismo acá que debemos entender cómo interpretarlo y cómo abordarlo antes de pasar a definir cada uno de, de los elementos que están acá. Por ejemplo, nos habla en primer lugar acerca de el templo de Dios y el altar, ¿verdad? Y hay una diferencia entre los que adoran y los que están fuera del templo, y se le da a Juan una caña para medir, y entonces estamos hablando de este tipo de mediciones, estamos hablando nuevamente de factores de tiempo. 42 días hollarán la ciudad santa, ¿verdad? Y obviamente esto hace saltar a muchos sectores evangélicos con una serie de interpretaciones eh, de todos los sabores y de todos los colores acerca de qué es este templo, qué es esta santa ciudad, quiénes son estos dos testigos, qué significa esa vara de medir, qué significa esa medida de tiempo, qué significan todas estas cosas. Entonces, nuevamente, tenemos que repasar todas las perspectivas proféticas y entender el contexto de qué es lo que se está hablando acá, para que nosotros podamos llegar a una interpretación consistente con toda la palabra de Dios, porque recordemos que una de las características principales de Apocalipsis es que hace referencia a muchas profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta es la manera en cómo lo interpretaron los receptores de este mensaje en aquel momento, y es también la manera en cómo sigue siendo relevante tanto para ellos como para nosotros en nuestros días. Por eso no podemos saltar a una interpretación antojadiza y enfocada en nuestra realidad el día de hoy, sino que tenemos que verlo con la perspectiva de lo que Dios quiso que fuera. Dios quiso revelarnos para darnos consuelo como creyentes y para presentarnos a Cristo en medio de todas estas situaciones difíciles. Entonces, en primer lugar, miremos de qué se trata este mensaje. Este pasaje muestra que la iglesia está sellada para dar un testimonio duradero y leal del Evangelio, lo que empieza a sentar las bases para el juicio final de los que rechazan su testimonio. Tan temprano en la profecía del Apocalipsis, nosotros vemos que Dios sella y preserva a sus elegidos. Y el testimonio fiel que estos dan, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, es un testimonio, en primer lugar, de que ellos son parte del pueblo de Dios, y en segundo lugar, es un juicio hacia sus perseguidores, hacia sus enemigos, porque ellos evidencian que están rechazando el testimonio fiel que ellos están dando. Entonces, al mismo tiempo que están persiguiendo la iglesia, están preparándose ellos mismos, están cavando ellos mismos su propia tumba, ¿verdad? O el lugar y las circunstancias de su propio juicio, a causa de rechazar el testimonio fiel de la iglesia. El énfasis del capítulo 10 en la nueva comisión de Juan a su vocación profética pasa ahora a centrarse en el mensaje profético que se le ha encargado. O sea, pasamos de ver la comisión de Juan a ver el mensaje que trae Juan. Pero ahora el énfasis está en eso, está en el mensaje profético que Juan tiene para la iglesia. El mensaje es del juicio sobre los que rechazan el testimonio perseverante de los cristianos y los persiguen. Este mensaje, incluido secundariamente en la introducción del capítulo 10, se convierte ahora en el centro de la atención. El juicio es la primera respuesta explícita a la oración de los santos en busca de vindicación
y retribución contra sus antagonistas, como lo vimos en aquel entonces. Todo lo que se desprende después de la oración que hacen los santos que estaban debajo del altar es la respuesta de Dios a ese clamor de esos santos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios al clamor de estos santos? La vindicación de su justicia y la retribución de todos estos malos que rechazan su testimonio. Entonces, por eso, este segundo juicio de las trompetas presenta el otro ángulo, presenta el testimonio de aquellos que son juzgados por Dios por haber rechazado su testimonio. El juicio de Dios contra los impíos, a diferencia de los sellos, que vemos un juicio general para toda la tierra, pero lo vemos desde la perspectiva de aquellos que Dios ha elegido. Entonces estamos hablando de los mismos eventos vistos desde diferentes ópticas, ¿verdad? Y todo lo que se desencadena en este juicio de las trompetas viene a causa del clamor de los santos elegidos debajo del altar de Dios. Esto expresa explícitamente lo que implican las trompetas. Los acontecimientos ocurridos acá ocurren durante el mismo tiempo que las primeras 6 trompetas. El comienzo del mensaje profético es una parábola, es presentada sobre, al comienzo del mensaje profético, una parábola es presentada sobre la medición de un templo. A Juan se le da una caña y se le ordena que mida el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. Sin embargo, se le dice explícitamente que no debe medir el patio que está afuera del templo, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Aunque no es explícito, es el ángel comisionado del capítulo 10 el que sigue hablando a Juan en este capítulo 11:1. Y estos versículos son complejos y requieren un cuidadoso comentario sobre varios puntos. Y al hablar, mis hermanos, acerca de este templo, quisiera que recordáramos algo muy importante. Que el templo, déjenme ver si puedo aquí abrir un pizarrón. Aquí está, whiteboards. Okay. Lo pueden ver todo, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. Ok. Vamos a ver las figuras. Bueno, vamos a dibujarlo aquí. Aquí están las figuras. Gracias a Dios. Entonces, cuando pensamos en el templo, tenemos que recordar que habían 3 capas o 3 ambientes, dirían los ingenieros y los arquitectos, ¿verdad? El primer ambiente era la parte exterior o el patio del templo, que era conocido como el atrio. Allí llegaba toda la gente y se reunía y observaba de manera pública el sacrificio que se ofrecía cuando eran los días de celebración. La segunda capa o el segundo ambiente era ya en lo que era el templo, ¿verdad? Y este segundo ambiente era el lugar santo a donde entraban todos los sacerdotes a realizar las labores propias de los sacerdotes. Entonces, en el atrio, que era el patio del templo, era el lugar público donde se reunían todos, el sacerdote oficiaba un sacrificio público que todos podían ver. Luego, en la parte interior del templo, estaba el lugar santo, donde los diferentes sacerdotes, de acuerdo al turno sacerdotal que les correspondía, oficiaban delante de Dios. Había un incensario
¿verdad? Se encargaban de poner el incienso para que el incienso generara humo. Había una mesa con unos panes que se llamaban los panes de la proposición. Estaba el candelabro, que era el que daba la luz a ese lugar. El candelabro tenía 7 brazos, ¿verdad? Y entonces los sacerdotes iluminaban cada uno de esos brazos y se aseguraban que todo estuviera listo para el gran ritual que se llevaba a cabo en el tercer ambiente, que era el lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santísimo había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo representaba la separación entre el lugar de la presencia de Dios, que era este lugar santísimo, y el lugar santo. Ya en el lugar santísimo no entraban todos los sacerdotes, sino que entraba un solo sacerdote, que era el Cohen Gadol o el sumo sacerdote, y entraba una vez al año para ofrecer un sacrificio general por los pecados de todo el pueblo. Ahí adentro de ese lugar santísimo solo había un artefacto, que era el arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto estaba comprendida de su cofre. Adentro de su cofre habían 3 elementos, que eran las tablas de los mandamientos, el maná del desierto y la vara de Aarón. Encima del arca estaba el propiciatorio o el asiento de misericordia, que era una tapa con 2 querubines, viendo uno a cada de cara, uno al otro, y sobre ese asiento, sobre esa tapa, se vertía la sangre del sacrificio. Y si, como se hacía una vez al año, ¿verdad? Si el sacerdote no moría, entonces significaba que Dios aceptaba el sacrificio. Pero si moría, significaba que Dios no aceptaba el sacrificio porque no había arrepentimiento en el pueblo. Entonces, cuando hablamos de esos ambientes y cuando nos presenta Juan esta visión y lo mandan a medir el templo, lo que lo mandan a medir es esencialmente esta estructura de acá, ¿verdad? El lugar santo con el lugar santísimo. Y le dice específicamente que no mida el patio, porque ese patio ha sido entregado a las naciones, ¿verdad? Y que las naciones van a pisotear la ciudad santa por 42 días. Entonces, obviamente, cuando vemos todo este simbolismo, esto salta las alarmas en todo el mundo y empiezan a decir, ¿verdad? Este es el tabernáculo caído de David que iba a ser reconstruido en el final de los días para que todos los hombres se vuelvan al Señor, y empiezan a decir que la ciudad santa es Jerusalén y que ahí se va a construir y tiene que levantarse un templo y todo eso. Entonces eso nos lleva a un montón de situaciones que son no necesariamente bíblicas y no necesariamente lo que nos está diciendo Juan en esta profecía bíblica. Entonces, por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros podamos entender de qué es lo que está hablando Juan para que nosotros podamos hacer una interpretación fiel y veraz a la Biblia. Y por eso es necesario que entendamos nosotros bajo qué óptica vamos a ver todos estos simbolismos. Y quiero llevarlos primeramente a que miremos cuáles son las diferentes interpretaciones que hay acerca de estos símbolos. Porque hay al menos 5 interpretaciones generales de este pasaje. La primera de ellas es la interpretación futurista dispensacional. Junto con algunos puntos de vista futuristas modificados, proyecta esto en el tiempo de la tribulación inmediatamente anterior a la parucía final de Cristo. Esto es, ellos miran un tiempo en el futuro, un tiempo de gran tribulación antes de la venida de Cristo, y ellos dicen, bueno, antes de la venida de Cristo va a existir esta manifestación de este templo, va a existir todas estas cosas que se están hablando acá. Típicamente, el templo y el altar se refieren a un templo literal restaurado en la ciudad santa literal de Jerusalén. Los que adoran en él son un remanente judío étnico creyentes, o sea, son judíos, nacidos judíos,
¿verdad? Que son creyentes y están ahí adorando al Señor en ese lugar. Los judíos incrédulos, por su parte, se encuentran en el patio que está fuera del templo, que más adelante vamos a seguir nombrándolo como el patio exterior, y por tanto se encuentran desprotegidos. O sea, no están bajo la misma cobertura de Dios, no están bajo el mismo plan de Dios para su pueblo elegido. La medida del templo, el altar y el remanente indica que estarán físicamente protegidos por Dios. Como vamos a ver más adelante, cuando se habla acerca de la medida, esa es una metáfora en el Antiguo Testamento que puede referirse tanto a protección como a juicio. Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca de eso. Entonces, al hablar de la medida dentro del templo, eso nos está diciendo a nosotros que los que están ahí adentro están protegidos por Dios, mientras que los que están afuera, en el patio exterior, van a recibir el juicio de Dios. Entonces, estos futuristas dispensacionales dicen que hay un remanente de Israel étnico de creyentes, que son los que están adentro, protegidos por Dios, y los judíos étnicos no creyentes están afuera con el resto de las naciones. Ellos recibirán el juicio de Dios. Los gentiles entrarán en el patio exterior y perseguirán al remanente, invadirán a una Jerusalén literal durante un periodo literal de 42 meses. Entonces ellos miran toda esta profecía como literal. Ahora, eso presenta varios retos de interpretación que los vamos a ver más adelante. Luego tenemos los preteristas, y es prácticamente idéntico en su enfoque literal, al considerar también el templo y el altar y el patio exterior como el complejo cultual, o sea, el lugar de culto real de Jerusalén. Sin embargo, en este punto de vista, la representación muestra los acontecimientos que ocurrieron antes y durante la destrucción literal del templo y de Jerusalén en el año 70. Ellos dicen, esta profecía habla efectivamente de un templo, habla de un altar, habla de un patio exterior, y estos son elementos literales y todo lo que se está narrando acá es literal, pero no sucede en el futuro, sino que es algo que ya pasó. O sea, pasó en el año 70 con la toma de Jerusalén y con la destrucción. Entonces, eso dicen los preteristas. De nuevo, ¿cuál es el problema con esa perspectiva? No se explica para nosotros, ¿verdad? No nos importa, entonces borremos esa parte de la Biblia porque no está hablando de nosotros. Entonces siempre es un peligro adoptar esta perspectiva preterista. Tenemos también una perspectiva futurista modificada, que entiende las descripciones en un sentido figurado. Las imágenes del santuario, el altar y los adoradores se refieren figurativamente a aquellos dentro del Israel étnico cuya salvación está asegurada al final de la historia por la medición. El patio exterior y la ciudad santa se refiere a los incrédulos judíos cuya salvación no va a estar asegurada. O sea, ellos creen que estos elementos son simbólicos, pero que las personas que están involucradas es específicamente ese Israel étnico, ¿verdad? Por un lado los creyentes y por fuera los judíos incrédulos. Luego tenemos el historicista, ¿verdad? Que no relega el escenario futuro y entiende el patio exterior como la iglesia profesante, pero apóstata a lo largo de la historia, que será engañada y se alineará con los perseguidores incrédulos del verdadero Israel espiritual. Entonces, para ellos, ¿verdad? Los que están adentro son los creyentes, y esos creyentes son parte del Israel étnico, y afuera está la iglesia protestante que se ha coludido con todos los enemigos de la fe y con todos los perseguidores incrédulos del verdadero Israel espiritual. Entonces esas son las primeras cuatro perspectivas: la futurista dispensacionalista, el preterista,
la futurista modificada, la historicista, y ahora tenemos la idealista. Y este es el punto de vista que nos parece más consistente con la Biblia. No es el favorito, es el que es más consistente con la Biblia. Y de eso se trata, ¿verdad? No es que el que más me gusta a mí, no es el que más entiendo yo, sino que es el que más es consistente con la Biblia, por varias razones. En primer lugar, entiende el texto en un sentido figurado, pero interpreta el patio exterior como la expresión física del verdadero Israel espiritual, que es susceptible a sufrir daños. Es lingüísticamente admisible porque el lenguaje este de echar fuera, el texto del verso 2 dice literalmente el patio de fuera del templo, échalo fuera, que en griego es la palabra ekpale, y no lo midáis, puede referirse también al verdadero pueblo de Dios que es rechazado y perseguido por el mundo incrédulo. El significado de la medida significa que su salvación está asegurada a pesar del daño físico. El pasaje trata de un desarrollo posterior del sellado. Recordemos que todo esto se está dando después de que Dios ya selló a los que eran escogidos suyos. Entonces, quién está dentro y quién está afuera es irrelevante, porque ya los que son parte del pueblo de Dios ya están sellados y apartados por Dios. Entonces, aunque les dañen físicamente, son parte del pueblo de Dios. Dios los va a salvar. Así que no existe esa diferencia entre el Israel étnico y los creyentes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como les dije al principio, cuando vemos esta palabra de medida, o cuando vemos esta acción de medición, es una metáfora de un decreto que puede ser de protección o de juicio, o de las dos vías. Es protección para los que son parte del pueblo de Dios y es juicio para los que no son parte del pueblo de Dios. Miremos algunos textos de prueba. Por ejemplo, cuando hablamos de que el verdadero pueblo de Dios es rechazado y perseguido por los incrédulos, eso es algo que ya está pasando y que comenzó a suceder durante el tiempo del Señor Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, Mateo 21, 39 y 40. Emilio. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Hablando el Señor Jesús, ¿verdad? De la persecución de los cristianos. Lucas 4:29, Alejandro. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta el punto del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarla. Esto es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo iba predicando el evangelio del reino, se encontró en las ciudades con un rechazo total, hasta el punto de que lo querían matar, lo querían despeñar, lo querían tirar por encima de una colina, ¿verdad? Juan 9:34, Ludwig. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en mí? Sí, muchas personas eran también vituperadas a causa del testimonio de Cristo. Hechos 7:58, vemos al primer mártir cristiano. Hermana Carlota, si me ayuda a leer ahí. Fueron de apedrear, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y este es Esteban, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia, apedreado a causa del testimonio del Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por los judíos étnicos, por Israel étnico. Vemos la medida como metáfora de protección o de juicio. Segunda de Samuel 8:2, Emanuel. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Midió 2 cordeles para hacerlos morir y cordel entero para preservarles la vida. Fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Entonces vemos que hay una medición acá en la que esa medición sirve de juicio para unos y de protección para otros, ¿verdad? Isaías 28, del 16 al 18, Nicolás.
Por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto el cielo fortificamente con piedras, eran probadas en lugar precioso de cimiento estable. El que creyera y no se apresurase, ya no estaré el juicio y al nivel de la justicia y la justicia guardará el fuego de la mentira y aguas arroyarán. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro Sí, entonces vemos una vez más, ¿verdad? Que esta medida o esta acción de medir es un sinónimo o es una metáfora para el juicio. Y habla también del que creyere, ¿verdad? Y también del que no creyere. Entonces, protección para el que cree y juicio para el que no cree. Y así tenemos otros pasajes, como Jeremías 31, del 38 al 40, Zacarías 1:16, Segunda de Reyes 21:13, Lamentaciones 2:8, Amós 7, del 7 al 9. Todos nos presentan esta misma metáfora de la medición en la que es protección para unos y juicio para otros. La medición se entiende mejor con el trasfondo de la profecía del templo de Ezequiel 40 al 48. Todas las veces que aparece este templo celestial en la profecía del Apocalipsis, la referencia es al templo celestial de Dios que está en Ezequiel 40-48. Entonces, por eso es un error garrafal pensar que la profecía de Juan se refiere a un templo literal en la ciudad literal de Jerusalén, porque no es de un templo literal que está hablando Juan, sino que es una referencia para los cristianos en aquel entonces acerca de la profecía de Ezequiel, que habla del templo celestial donde habita Dios, y lo que Juan está diciendo es que esa profecía de Ezequiel comenzó a cumplirse en los días de la iglesia, en los días del reino de Cristo establecido sobre la tierra hasta su segunda venida. Ahí el establecimiento seguro y la subsiguiente protección del templo son representados metafóricamente por un ángel que mide varias características del complejo del templo. En el texto griego de Ezequiel se utilizan las palabras griegas prácticamente idénticas para medir, y el verbo medir aparece unas 30 veces y el sustantivo medir otras 30 veces. En Apocalipsis 21:15 al 17, un ángel, basándose en el mismo texto de Ezequiel, del 40 al 48, utiliza una vara de medir, así como en este pasaje de Apocalipsis 11, para medir toda la ciudad y sus puertas y su muralla. Y vamos a ver cuando lleguemos a esa parte que esa medición que hace es una medición bien importante. Ahí la medición de la ciudad y sus partes retrata la seguridad de sus habitantes contra el daño y la contaminación de personas impuras y engañosas. Entonces, vemos nosotros que esta medición es algo que se repite continuamente. Y de nuevo, ¿a qué se refiere la medición? Protección para Protección o juicio. Entonces, cuando lo vemos en el contexto de la Nueva Jerusalén, que viene el ángel y mide el muro, mide sus puertas, mide también, ¿qué más? Mide la ciudad, mide sus puertas y mide la muralla. Está hablando de la protección de los santos que habitarán ahí eternamente con el Señor Jesucristo. Y obviamente quien esté fuera de esa ciudad está enfrentando el juicio de Dios. Los cristianos, judíos y gentiles, compondrán esta comunidad del templo, como se desprende del 3:12, 21:12 al 14. Los apóstoles representan a la iglesia de cada nación. Luego aparecen nuevamente en el 21:24, en el 26 y en el 22:2. Y lo que se establece figurativamente mediante esta medición en Ezequiel y en Apocalipsis 21 es la promesa infalible de la futura presencia de Dios que habitará para siempre en medio de una
comunidad de santos purificados, de santos apartados por Dios. En Apocalipsis 11, la medida connota la presencia de Dios que está garantizada con la comunidad del templo que vive en la tierra antes del regreso del Señor. Esto significa que la fe del pueblo de Dios va a ser sostenida por su presencia, ya que sin su presencia viva no puede haber fe viva tampoco. En este capítulo 11, esto significa que la promesa de la presencia escatológica de Dios comienza con el establecimiento de la comunidad cristiana, ¿verdad? Antes de todas estas cosas que pasen, antes de presentar esta medición del templo, lo primero que sucede es que Dios elige a un pueblo para sí, elige a estos sellados que son su comunidad de santos, donde Él decide habitar y a los que Él va a proteger a través de este templo que es presentado acá. Incluso antes de que comenzara la era de la iglesia, Dios dictó un decreto que aseguraba la salvación de todas las personas que se convertirían en auténticos miembros de la iglesia. Sí, entonces Dios, antes de llevar a cabo estos juicios, antes de hacer cualquier cosa, primero llama a sus elegidos, los aparta y los protege para después traer el juicio. Entonces, algunas objeciones a la interpretación de las otras perspectivas escatológicas. Si la visión literal del templo, el altar y la ciudad fuera correcta, los dos primeros puntos de vista descritos anteriormente, entonces Juan estaría distinguiendo a los judíos creyentes que están ahora en el santuario de la nación de judíos incrédulos en el patio exterior. Pero una de las dificultades de esto es que no hay ninguna distinción entre los judíos étnicos creyentes y los judíos étnicos incrédulos en ninguna parte del libro del Apocalipsis. No se hace esa distinción. Entonces, venir y decir que los judíos creyentes van a estar en el santuario y los judíos incrédulos van a estar afuera es una mera arbitrariedad y es un tratamiento muy caprichoso y antojadizo del texto, porque no se hace esa distinción en Apocalipsis. En cuanto al cuarto punto de vista, es poco probable que el patio exterior represente a los falsos creyentes, ya sea que sean judíos incrédulos o la iglesia apóstata, porque el siguiente contexto del capítulo 11, los versos que vamos a ver a continuación, no da ninguna pista sobre que sean apóstatas o transigentes. ¿Sí? No, solo contrasta a los verdaderos testigos con aquellos que los persiguen. Esa es la única distinción que se hace acá. Los verdaderos testigos, los fieles testigos del testimonio de Dios y aquellos que los persiguen. Otra objeción teológica, al punto de vista literalista, futurista, es que un futuro templo literal, con un altar literal, significa que se restablecería el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y esto es, mis hermanos, la principal objeción para rechazar el dispensacionalismo futurista. ¿Para qué vamos a querer un tercer templo? ¿Para qué vamos a querer restablecer otra vez el sacerdocio judío? Estamos rechazando el sacerdocio de Cristo. Un aceptar que va a haber un nuevo o que se va a restablecer el sacerdocio judío significa rechazar el sacerdocio de Cristo. No es suficiente el sacerdocio de Cristo. Necesitamos volver a las obras muertas de la ley. Y todo el Nuevo Testamento, Pablo hablando contra los Gálatas, llevándolos por estos puntos, les explica que esas obras de la ley son muertas. Son rituales que no tienen ninguna razón de ser a la luz de Cristo. Cristo vino y Él cumplió con la ley y la ley está abolida en el sentido de que la ley no es más el medio para la salvación de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Ahora, eso no significa que la ley está abolida totalmente, ¿verdad? Pero nos referimos al sistema
sacrificial de la ley, que era una sombra o figura de ese sacrificio glorioso que era el Señor Jesucristo. Y entonces encontramos en Hebreos 10, del 1 al 12, afirma que el sacrificio de Cristo cumplió tipológicamente y abolió el sistema ritual sacrificial de los judíos de una vez y para siempre. De hecho, vamos a leer ese pasaje porque es muy importante. Hebreos 10, del 1 al 12. Quiero proyectarlo aquí para ustedes, para que podamos leerlos. ¿Okay? Ese es lo más grande. Dice, Hebreos 10, del 1 al 12. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley no era la imagen misma de las cosas, sino que era la sombra de los bienes venideros que habrían de venir. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si recuerden, el sacerdote entraba una vez al año a llevar el sacrificio, a ofrecer el sacrificio delante del arca del pacto por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Entonces lo que el autor de Hebreos está diciendo es que si ese ritual tuviera la capacidad de perdonar de una vez por todas los pecados de Israel, no habría necesidad de estarlo haciendo cada año. Pero como no puede, hay que hacerlo cada año. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero? El sistema de rituales, sacrificios, holocaustos, expiaciones de la ley. Entonces, al venir Cristo, quita lo primero y pone lo último. ¿Qué es lo último? El sacrificio de Cristo, el holocausto de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esta es la inauguración del nuevo pacto. Así que lo que esto nos dice es que Cristo, de una vez y para siempre, ofreció sacrificio y holocausto por los pecadores y su sacrificio fue suficiente para limpiarlos de sus pecados, en contraste con los sistemas rituales de la ley. Entonces, si el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar por los pecados de todos aquellos creyentes, pecados pasados, presentes y futuros, ¿cuál es el beneficio
de tener un templo nuevo, físico, y cuál es el beneficio de volver a esas obras de la ley que eran incipientes, que eran incapaces de perdonar completamente los pecados de los incrédulos. Ese es el reto más importante de interpretación acerca de ese sistema dispensacionalista. Y esa es la razón más puntual para rechazar este tipo de interpretación. La respuesta que dan algunos es que esos sacrificios futuros van a ser meros memoriales del sacrificio de Cristo. Sin embargo, esa afirmación no es convincente. ¿Para qué? Si Cristo está sentado ahora a la diestra del Padre, disfrutando de la gloria y llevando a cabo todos estos juicios, ¿cuál es el objetivo de ofrecer estos sacrificios memoriales? El hecho de que el templo profetizado en Ezequiel 40-48 incluye un sistema de sacrificios debe reinterpretarse a la luz de lo que leímos nosotros ahora en Hebreos 10, del 1 al 12. En consecuencia, alguna forma de la última visión descrita anteriormente es la más plausible. El patio exterior del templo de Jerusalén no tenía una función completamente negativa. Recuerden ustedes que al principio, en la historia de la iglesia, en los primeros capítulos de Hechos, nosotros podemos leer ahí en Hechos, que el patio del templo es el lugar donde se reunían los cristianos a compartir la palabra del Señor, a tener sus servicios, porque no tenían un lugar suficientemente grande para albergar a todas las personas. Esta parte más externa del templo herodiano, o sea, del templo en tiempo de Herodes, estaba destinado a los gentiles temerosos de Dios. Por eso la iglesia se reunía ahí, nos dice Hechos. Pero como se ha señalado anteriormente, el templo escatológico que nosotros vemos en Ezequiel, en Apocalipsis 21, es una referencia al templo de Ezequiel 40-48, que es el que se centra aquí, no el herodiano. En este caso, el contraste sería entre el santuario interior y el patio exterior, que estaba destinado a los adoradores israelitas. Si Juan tiene en mente el contexto de Ezequiel, cuando está dando esta profecía y habla acerca del templo y acerca de la medición y acerca del santuario y acerca del patio exterior, y lo que está en su mente es el contexto de Ezequiel, entonces es poco probable que él está afirmando ahora que en contra de las expectativas de Ezequiel, parte del verdadero templo del final de los tiempos va a estar habitado por incrédulos e idólatras. Eso no es verdad. Más bien, los cuerpos de aquellos cuyas almas forman parte del templo invisible van a padecer grados de sufrimiento. El hecho de que las naciones vengan a asolar la santa ciudad por 42 días nos habla a nosotros de la persecución de aquellos que son parte del verdadero Israel espiritual de Dios. Sin embargo, sus almas no se contaminarán con las influencias idolátricas, por lo que seguirán siendo creyentes. Así que la obra de Cristo es ahora el ente interpretativo que domina en esta profecía, y a través de él se entienden las expresiones del Antiguo Testamento. Todas las cosas que vamos a ver acá deben entenderse, mis hermanos, a la luz de la obra de Cristo. Entonces eso nos tiene que llevar a nosotros necesariamente a saber que cuando se nos habla de un templo, cuando se nos habla de sacrificio, cuando se nos habla de cada una de esas estructuras, no puede significar una interpretación literal, porque sería inconsecuente, sería inconsistente con el resto de las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento acerca de la obra de Cristo. Entonces, la obra de Cristo es la que nos da a nosotros ahora un parámetro para interpretar todas estas profecías. Apocalipsis 11, del 1 al 2, el templo de la iglesia está siendo modelado según la cruz de Cristo, que es el verdadero templo. Al igual que Cristo sufrió, la iglesia sufrirá y parecerá derrotada.
Sin embargo, a través de todo esto, cuenta con la presencia o morada de Dios, que permanecerá con los creyentes y los protegerá de cualquier contaminación que lleve a la muerte eterna. La presencia permanente de Dios también le garantiza la victoria final. Así que el verdadero templo, mis hermanos, es Dios. Dios guarda a los suyos y en Dios es donde nosotros nos refugiamos. Así que esa es la perspectiva que nosotros debemos entender de estas cosas. Era necesario que pudiéramos ver esa introducción para poder realmente entrar ahora al capítulo 11 y ver todos estos pasajes y todos estos simbolismos. Alejandro. Pastor, entonces, bajo esa interpretación, y si lo que está en el patio de afuera también se refiere a creyentes, entonces eso quiere decir que también los creyentes que estaban adentro serían creyentes que no pasarían por tribulación. No necesariamente. Que ambos grupos serían creyentes, tanto los que están adentro como de fuera. Claro. Entonces, si se refería a los de afuera, sí creyentes, no incrédulos, ¿verdad? Sino que también. Entonces, no sé si yo me voy a entender como que los de adentro, o sea, como que Dios ha ya destinado a un cierto grupo que no tendría. No, se refiere a diferentes grados de sufrimiento. ¿Verdad? No significa que los de adentro no van a sufrir. Sin embargo, van a sufrir cierto grado de tribulación, no como los que están afuera, ¿verdad? Y eso es claramente visible en este tiempo de la iglesia. O sea, todos los cristianos sufren persecución. Todos los cristianos a nivel mundial sufren persecución. Pero los cristianos de Occidente no sufren de la misma manera como sufren los cristianos de Medio Oriente, como sufren los cristianos en China o en algunos otros países. Entonces, a pesar de que todos nos enfrentamos al mismo sufrimiento, pareciera como que si nosotros estamos en el santuario, ¿verdad? Mientras que los otros están en el patio exterior. Pero, independientemente de la tribulación, independientemente de la angustia y del sufrimiento, nosotros podemos estar seguros de que nuestra alma y nuestra salvación está segura. ¿Por qué? Porque habitamos seguros en Dios, que es nuestro templo, que es nuestro refugio. Entonces, a pesar de que la tribulación venga, todos los creyentes que han sido elegidos y sellados por Dios están seguros de la tribulación. Entonces, lo que es importante señalar acá y hacer una clara distinción es que nunca hay un establecimiento y una diferenciación entre Israel étnico creyente y Israel étnico incrédulo, ¿verdad? Apocalipsis no hace esa distinción. Habla de gente de toda lengua, tribu y nación. La única distinción clara que hace el Apocalipsis es entre los creyentes y sus perseguidores. Entonces, ¿quiénes están en la estructura del templo? Los creyentes. ¿Verdad? ¿Quiénes tienen su salvación asegurada? Los creyentes. Y ahí puede que haya judíos también. Pero son judíos étnicos creyentes. Pero realmente su etnicidad no es relevante, ¿verdad? En la profecía bíblica. Ni determinante tampoco. No es como que Dios tiene un plan específico con los judíos étnicos. No, el plan es el mismo para todos. La única diferenciación que hay son creyentes incrédulos, que son los que persiguen a la iglesia y los que rechazan el testimonio fiel de los verdaderos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Va un poco más general en el libro de sabemos o tenemos alguna explicación de por qué Dios escribió Apocalipsis con tanta simbología.
Es decir, no hubiese sido más sencillo decir, bueno, esta es persecución que van a enfrentar los creyentes, y así nos evitamos como las interpretaciones que estábamos viendo y las confusiones de los que caen. Lo que pasa es que si recordamos que muchas de las cosas de Apocalipsis son una referencia al Antiguo Testamento, lo que nos está diciendo Juan es que estas profecías que quedaron inconclusas, que quedaron en veremos y en una nebulosa, ¿verdad? En un stand-by. Porque si tú lees Daniel, Daniel es sumamente profundo en cuanto a las cosas que van a pasar en el último tiempo. Ezequiel está hablando de estas cosas, Isaías también habla de estas cosas, y uno dice, bueno, ¿y esto, todo esto qué pasó, verdad? O sea, solo era información, era preterista, ¿verdad? Pasó en algún momento de la historia, y otras cosas no pasaron. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y Dios es fiel a su palabra y todas sus promesas se cumplen. Entonces, la situación es que con tantas promesas que quedaron como en hold en el Antiguo Testamento y la gente preguntándose en qué momento estas cosas se van a cumplir. Ahora, en el tiempo del Apocalipsis, con todas estas cosas, Juan está diciendo, estas promesas se están cumpliendo ya a partir de la era de la iglesia. Desde la resurrección de Cristo hasta su venida, estas profecías se van a llevar a cabo. Entonces, el problema con nosotros ahora es que desconocemos totalmente la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, estamos vagamente familiarizados con ella, de tal manera de que cuando leemos Apocalipsis es difícil para nosotros relacionar Apocalipsis con todas esas cosas que se estaban hablando allá y cuál es la trascendencia que tiene para nosotros ahora. Porque para nosotros es más fácil interpretar Apocalipsis a la luz de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? No tenemos el mismo contexto que las personas de atrás, que las personas que estaban recibiendo esta revelación en ese momento. Entonces, muchos de ellos estaban expectantes de, por ejemplo, hay una profecía en Daniel que habla que cuando vengan venir al Hijo del Hombre en una nube y todo eso, ¿verdad? Ese término del Hijo del Hombre en hebreo es el Bar Enosh, ¿verdad? Y eso tiene mucha trascendencia y mucha significancia. Escuchar eso para los judíos era algo que los conmocionaba mucho. ¿Por qué? Porque recordate que desde Génesis 3:15 Dios viene dando una promesa a los hombres diciéndoles que la simiente de Abraham iba a nacer y los iba a librar de la maldición del pecado, iba a herir a la serpiente y iba a traer salvación a los hombres para llevarlos de vuelta a la comunión con Dios. Entonces, desde Adán, los hombres están expectantes de quién es la simiente. Pensaban que era Caín o Abel y aquellos dos se dieron la torre, ¿verdad? Entonces ya no fue Caín. Vino Enoc y entonces pensaron que de ahí era y el Señor fue apuntando poco a poco, ¿verdad? De dónde iba a ser. Después de Caín y Abel, perdón, dice que tuvo a Set y después de Set tuvo a Enos. Entonces dice la Biblia que a partir de ese momento, creo que es Génesis 6, que a partir de ese momento los hombres comenzaron a invocar a Dios. Si lees en Génesis acerca de Set y Enos, ¿verdad? Dice que a partir de Enos los hombres comenzaron a invocar a Dios. Entonces lo que estaba indicando eso es que de la simiente de Enos vendría la simiente del Mesías. Entonces cuando dice el Hijo del Hombre, ahí en hebreo es el Bar Enos, es el hijo de Enos. Pero la gente entendía, esa es la simiente prometida. Entonces de Enos obviamente se desarrollan, sale Enoc, sale Noé, ¿verdad? Sale después Abraham, sale Moisés, sale David. Y cuando lees la genealogía de Jesús en Mateo, te vas toda la parte hacia arriba y encontrás que está Adán, Set, Enos, hasta Cristo, ¿verdad? Entonces, ese Enos significa hombre, mientras que Adán significa humanidad.
Entonces, cuando se dice hijo de hombre, ahí en Daniel, está hablando del hijo de Enos, por eso se traduce como hijo de hombre. Entonces, ahora entendemos que cuando Jesús se presenta a los fariseos y dice, yo soy el hijo del hombre, y aquellos escuchan eso y se rasgan las vestiduras y se echan cilicio porque no pueden creer la blasfemia que éste está diciendo. O sea, vos estás diciendo que sos el hijo de Enos. Es una blasfemia. Porque nosotros te conocemos y sabemos de dónde venís y todo eso. Pero ¿por qué se escandalizaron? Porque Jesús le estaba diciendo ahí en vivo y en directo que Él era la simiente prometida. Él era el cumplimiento de esa promesa. Entonces todo esto para decirte de que ellos vivían expectantes del cumplimiento de estas promesas. Y estaban familiarizados de cada una de esas profecías, de Ezequiel, de Amós, de Isaías, de Jeremías, de todo eso, a tal punto que cuando nosotros vemos la predicación de Pedro en Pentecostés, Pedro cita estas profecías, ¿verdad? Lo que dijeron nuestros padres, que en el último tiempo nuestros hijos profetizarían, los ancianos profetizarían y los hijos tendrían visiones. Esto se ha cumplido delante de vosotros. O sea, ellos vivían con esa expectativa del cumplimiento de todas esas profecías, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando se encuentran en ese contexto, ¿cuál es? Bajo la invasión del Imperio Romano, un imperio hostil al cristianismo que está tratando de ahogar al cristianismo y reventarlo, ellos quedan así como que el Señor Jesús se fue. Estamos solos, solo tenemos a los apóstoles. Y ahora solo queda Juan. Y cuando Juan se vaya, ¿qué va a pasar? Entonces, providencialmente, ¡pum!, el Señor le da apocalipsis a Juan. Y entonces Juan empieza a hablar todas estas cosas que uno las mira así como loqueras, a saber que había fumado ese Juan, ¿verdad? Que empieza a ver todas estas cosas. Pero inmediatamente que Juan está diciendo todo lo que está viendo, la gente está conectando y atando cabos con todas las profecías, y el mensaje, lejos de ser ambiguo, es sorprendente, es excitante. ¿Por qué? Porque eso es lo que queríamos oír. Todo aquello que nosotros esperábamos, todo aquello que nosotros sabíamos, todo aquello que nos preguntábamos, ¿y esto cuándo va a pasar? Ahora se está cumpliendo. Esto es lo que esperábamos y esto es lo que nos dice el Señor. Entonces ellos con esta profecía comienzan a atar cabos. ¿Por qué para nosotros resulta tedioso, aburrido y sin sentido? Porque no conocemos la profecía. Porque no conocemos suficiente los libros proféticos. No estamos familiarizados con las promesas que el Señor hizo. Entonces, cuando empezamos a atar cabos y a conectar una con otra, nosotros vemos, sí, ahí estaba todo. Y el parecido es, o sea, el lenguaje que utiliza Juan es el mismo lenguaje del Antiguo Testamento, y las cosas que describe son las mismas cosas como la describe Ezequiel, como la describe Isaías, como la describe Daniel, como la describe Lamentaciones de Jeremías, como la describe Amós. Todo casa perfectamente, tantos años después, y con una exactitud milimétrica, que para esos cristianos que recibieron este testimonio, era algo refrescante, eran noticias esperanzadoras, ¿verdad? Era exciting para ellos recibir este mensaje. Entonces, si nosotros queremos recuperar la gloria y la fascinación por el Apocalipsis, ¿qué tenemos que hacer? Empaparnos de la profecía del Antiguo Testamento. Pero solo en ese entonces Apocalipsis va a tener un nuevo sentido para nosotros, emocionante y excitante. ¿Por qué tenía que ser así? Porque eso era lo que esperábamos. Porque ese es el cumplimiento de las cosas que estaban por venir. Esas son las cosas que esperábamos y esas son las cosas que el Señor está haciendo ya. Y esto se está llevando a cabo en la era de la iglesia. O sea que es relevante para nosotros hoy, como lo fue para la iglesia en Éfeso, como lo fue para la iglesia en Pérgamo, como lo fue para la iglesia en Tiatira, como lo fue para la iglesia en Sardis, en la Odisea y todo lo demás. Así es excitante para ahora,
porque estamos en el mismo timeline, estamos en la misma línea del tiempo. Así que estas cosas siguen cumpliendo delante de nuestros ojos. Así que esa es la respuesta en corto, hermano, de por qué las cosas fueron escritas de esa manera. Amén. Bien, vamos a terminar entonces, mis hermanos, orando. Y voy a pedirle a Manuel que nos despida por oración. Señor, por este día. Señor, te damos gracias por darnos, porque nos das la oportunidad de aprender más tu palabra, Señor. Te pido que hoy nos lleve con bendición a nuestra casa, Señor. En nombre de Jesús. Amén.